Dicen que algunas estrellas nacen para brillar para siempre, pero en el caso de Evita Muñoz, Chachita, esa luz eterna tuvo un precio que pocos imaginaron. Antes de cumplir 5 años ya era un símbolo nacional, la niña más querida del cine mexicano, aquella que hacía reír, llorar y soñar a un país entero. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie quiso ver, es que mientras México la adoptaba como su hija eterna, Evita estaba perdiendo algo que jamás volvería a recuperar, su propia infancia. Porque detrás de su sonrisa impecable y de esos ojos enormes que enternecían a millones, existía una verdad que se ocultó durante décadas. Una verdad que habla de sacrificios, renuncias, exigencias desmedidas y un destino que ella no eligió, pero que tuvo que cargar sobre los hombros como si fuera una adulta cuando apenas sabía escribir su nombre. Evita Muñoz fue la niña de oro de la época de oro, pero también fue la niña que nunca pudo dejar de ser niña, y esa dualidad la persiguió toda su vida. Mientras el público la veía crecer en la pantalla, su corazón seguía atrapado en un papel que no la dejaba avanzar. La industria la moldeó, el público la encasilló y su familia la necesitó. Y en medio de todo eso, ella aprendió a sobrevivir, a sonreír, a complacer, aunque por dentro estuviera apagándose. Lo que parecía una carrera perfecta escondía un sacrificio enorme. Lo que parecía un destino luminoso estaba lleno de heridas silenciosas. Y lo que parecía una vida soñada terminó siendo la lucha más difícil que enfrentó. Esta es la historia prohibida de Chachita. La historia que no se vio en el cine. La historia que ella tuvo que soportar sola. Hablar de Evita Muñoz, Chachita, es hablar de un fenómeno cultural que marcó a México durante más de 7 décadas. Su nombre no es solo parte de la historia del cine, es parte de la memoria emocional del país. La niña de los rizos oscuros, la mirada viva y la sonrisa espontánea se convirtió, sin proponérselo, en el rostro de una generación que encontró en ella una mezcla de inocencia, ternura y resiliencia. Pero mientras para el público era un símbolo luminoso, para ella ese brillo significaba entrar en una vida donde la infancia no tenía espacio. Evita nació en una época en la que el cine mexicano vivía su despertar más poderoso. Los estudios filmaban sin descanso, las estrellas surgían de la noche a la mañana y las producciones buscaban rostros capaces de conquistar al público. Ella apareció como un milagro. Con apenas 4 años, tenía una naturalidad ante la cámara que ningún director podía explicar. Era espontánea, expresiva, intuitiva, no necesitaba instrucciones, simplemente era. Y ese ser bastaba para encender la pantalla. Cuando filmó Ay Jalisco no te rajes, al lado de Jorge Negrete, México quedó cautivado. No era solo una niña actuando, era una presencia, un pequeño torbellino de energía pura que lograba robar cámara incluso entre leyendas adultas. Desde ese momento su destino quedó escrito. La industria la reclamó, el público la adoptó, y su vida ya no volvería a ser una vida normal. Su familia, como muchas familias de artistas de la época, veía en su talento una oportunidad para salir adelante. Evita se convirtió en el sostén económico del hogar antes siquiera de aprender a leer correctamente. Cada película, cada participación, cada presentación significaba ingresos indispensables. Para sus padres era una bendición. Para ella, una responsabilidad imposible de comprender a esa edad. Lo que debió ser un juego se transformó rápidamente en obligación. El fenómeno Chachita creció sin control. Las productoras la buscaban con urgencia. Los directores escribían papeles especialmente para ella. El público exigía verla una y otra vez. Y mientras tanto, Evita crecía rodeada de adultos, escenarios, luces y cámaras. No asistía a la escuela como una niña común. No jugaba como los demás niños. No tenía espacio para equivocarse. Su niñez fue sustituida por horarios de grabación, guiones, vestuarios y profesionales que esperaban de ella una perfección constante. Pero la mayor carga no fue la fama temprana, fue la imposición del personaje. Para México, Evita era Chachita, y Chachita debía ser eterna, dulce, tierna, inocente, pequeña. Cuando su cuerpo comenzó a cambiar, cuando la adolescencia llegó con toda su intensidad, la industria no estaba preparada para verla crecer. El público tampoco. La niña que México amaba ya no era tan niña. Y ese cambio, natural para cualquier persona, se convirtió en el mayor obstáculo de su carrera.
Los papeles para ella comenzaron a desaparecer. Los directores no sabían cómo colocarla. No era una mujer adulta, pero ya no era una niña. Quedó atrapada en un limbo cruel donde el único personaje que podía interpretar era el que ya no podía sostener físicamente. Intentó adaptarse, intentó probar nuevos géneros, pero la industria tenía memoria selectiva. Recordaba a la niña brillante e ignoraba a la joven que buscaba convertirse en actriz completa. Para Evita esa etapa fue dolorosa. Fue el momento en que comprendió que el regalo que había recibido en la infancia también era una condena. La etiqueta de Chachita la perseguía, la limitaba, la encerraba. Y si en el cine enfrentaba ese encasillamiento, en la vida diaria enfrentaba otro sacrificio aún más grande, la necesidad de seguir trabajando para mantener a su familia, que seguía dependiendo de ella incluso en la adultez. En los años posteriores su vida profesional se volvió una lucha constante. Obtuvo papeles, sí, pero casi nunca a la altura de su talento. Hizo televisión, teatro, programas infantiles, doblaje, trabajó sin descanso, y detrás de cada proyecto había un sacrificio económico y emocional que pocos conocían. Evita no podía permitirse parar. Era responsable de todo y de todos. La chica que había hecho llorar a todo un país, ahora lloraba sola. Al mismo tiempo enfrentaba otro problema, su salud emocional. Haber pasado la vida sin una infancia real dejó marcas profundas. Carecía de la estabilidad que ofrecen los años formativos, de amistades normales, de experiencias básicas que nunca vivió. Ella misma confesó en entrevistas que hubo momentos en los que no sabía quién era sin el personaje de Chachita. Vivir como un ícono infantil, siendo ya adulta, la dejó atrapada entre dos identidades irreconciliables. Aún así, Evita nunca dejó de trabajar ni de entregarse a su público. Su profesionalismo era admirable, su disciplina incansable. A pesar de las heridas, de las frustraciones, de los sacrificios silenciosos, ella seguía adelante con una sonrisa que ocultaba fatiga, dolor y a veces desesperanza. Pero la verdad es que Evita Muñoz vivió dos vidas, la que México conoció y la que ella tuvo que soportar. La primera luminosa, la segunda llena de sacrificios. Esa dualidad marcaría cada uno de sus pasos, hasta el final. La vida de Evita Muñoz Chachita estuvo marcada por una contradicción dolorosa. Mientras su rostro seguía asociado a la inocencia eterna, su realidad estaba llena de responsabilidades que la empujaron a madurar mucho antes de tiempo. Sus hábitos, sus rutinas y su manera de entender el mundo se formaron no en un patio de juegos, sino en los estudios de filmación, donde cada sonrisa debía ser impecable y cada toma debía salir perfecta sin importar su cansancio o su deseo de ser simplemente una niña. Desde muy pequeña, desarrolló una disciplina casi militar, no porque quisiera, sino porque el entorno lo exigía. Pasaba horas memorizando diálogos, adaptando emociones, practicando movimientos que debía ejecutar frente a la cámara con precisión absoluta. Mientras otros niños jugaban a la rayuela, ella aprendía a controlar su expresión facial, a modular su voz, a llorar cuando el guión lo pedía. Y esa disciplina, aunque la convirtió en una profesional extraordinaria, también robó algo de su espontaneidad infantil. A los 7 años, ya sabía cómo comportarse en un set mejor que muchos adultos. La fama temprana también le inculcó un hábito que se convertiría en una carga emocional: la necesidad de complacer. Desde que comenzó a trabajar, cualquier error suyo podía afectar a su familia, a un equipo de producción entero, incluso a la reputación que tanto había costado construir. Evita creció pensando que debía ser perfecta para no decepcionar a nadie. Esa autoexigencia la acompañó hasta la adultez, donde se volvió más pesada, más compleja y en ocasiones más dolorosa. Cuando llegó su adolescencia, esa exigencia interna se encontró con la realidad cruel de la industria. Evita ya no era la niña adorable que todos querían ver. Su cuerpo cambiaba, su rostro maduraba, su voz se hacía más firme. Pero México seguía esperando a Chachita. Ese choque entre quién era y quién debía seguir siendo marcó el inicio de su caída emocional. Comenzó a sentirse fuera de lugar, atrapada en un personaje que ya no podía interpretar sin traicionarse a sí misma. Lo que muchos llamaban su transición actoral
fue en realidad un periodo de dudas profundas y de miedos silenciosos. La industria tampoco la ayudó. Los papeles para jóvenes mujeres eran limitados, y más limitados aún para una actriz asociada a un personaje tan fuerte y tan querido. La encasillaron sin misericordia. Le ofrecían roles que imitaban a esa niña que ya no era. Y cuando rechazaba esos papeles, la acusaban de perder humildad o de olvidar de dónde venía. Para Evita, cada decisión se convertía en un dilema. Pero su carácter, firme, valiente, indoblegable, la empujó a seguir. Se reinventó en la televisión, en el teatro, en programas cómicos, dramáticos y musicales. Probó todo, trabajó en todo, aceptó todo lo que podía mantener la estabilidad económica de su familia. Sin embargo, cada reinvención implicaba dejar un pedazo de sí misma atrás. En la superficie parecía fuerte, por dentro vivía exhausta. La presión económica fue otro elemento que marcó su vida adulta. Su familia, acostumbrada desde el inicio a depender de los ingresos de Evita, siguió apoyándose en ella, incluso cuando dejó de ser rentable como niña prodigio. Durante años Evita cargó con gastos, deudas, responsabilidades y compromisos que no le correspondían. Lo hacía por amor, sí, pero también por obligación emocional. Era la proveedora, la base, el motor. No tenía permiso para fallar. Y lo más triste es que ese peso no disminuyó con el tiempo. Muchos de los sacrificios que hizo de adulta fueron invisibles para el público. Nadie sabía que trabajaba incluso enferma, que daba funciones con fiebre, que viajaba largas distancias sin descanso para cumplir con contratos que ni siquiera le favorecían económicamente, que aceptaba proyectos no por ambición, sino por necesidad. A mitad de su vida profesional llegó otro golpe. La sensación de que había sido olvidada por una industria que ella sostuvo durante años. Mientras nuevas estrellas surgían, Evita se mantenía trabajando, pero ya no con el reconocimiento de antaño. Para muchos, seguía siendo Chachita. Para otros ya ni siquiera era eso. Y ese olvido gradual, ese silencio del público que antes la adoraba, fue uno de los descensos emocionales más difíciles que enfrentó. Aún así, Evita no se rendía. Esa resiliencia casi dolorosa la mantenía firme. Continuó buscando espacio en la televisión y cuando parecía que ya nadie la tomaría en serio, logró renacer gracias a la comedia y a programas donde su carisma natural volvía a destacar. Pero esa etapa, aunque luminosa, también estuvo marcada por sacrificios que nadie vio. Cada éxito pequeño le costaba un esfuerzo inmenso, y cada caída le dolía más que la anterior. Con los años, el cansancio acumulado comenzó a manifestarse en su salud, no solo física, sino emocional. Evita era querida, respetada y reconocida por el público, pero vivía con una sensación de deuda constante hacia su familia, hacia su carrera y hacia el personaje que la había definido desde pequeña. La mujer adulta seguía luchando contra la sombra de la niña eterna. Su ascenso fue un rayo de luz, su caída, una lucha silenciosa. Y entre ambos extremos quedó la historia de una mujer que sacrificó demasiado para mantener vivo un brillo que el mundo le exigía, pero que nadie le ayudó a sostener. La vida de Evita Muñoz, Chachita, siempre estuvo a la vista del público, pero su verdad jamás lo estuvo. A diferencia de otras estrellas de la época de oro que protagonizaron escándalos sonados, la oscuridad de Evita no nacía del ruido, sino del silencio. Un silencio prolongado, doloroso, que comenzó en su infancia y la acompañó hasta su última etapa adulta. La parte más inquietante del mito de Chachita no es cómo conquistó al país siendo apenas una niña, sino lo que tuvo que sacrificar para sostener ese afecto colectivo. Lo que se escondía detrás de las cámaras, detrás de esa sonrisa impecable que parecía inquebrantable, lo que nadie veía cuando las luces se apagaban. Una de las verdades más mencionadas por quienes estuvieron cerca de ella fue la presión emocional a la que estuvo sometida desde que tuvo uso de razón. No era solo trabajo, era carga económica, carga familiar y carga simbólica. Para muchos,
Evita era el motor del hogar y la figura que sostenía no solo las cuentas, sino el orgullo familiar. Esto produjo una dinámica silenciosa pero corrosiva. La niña que mantenía a los adultos. Una inversión emocional que nunca dejó de pesarle. Con los años, esa responsabilidad se transformó en lo que varios colegas describían como un cansancio que no se veía, pero se sentía. Evita vivía atrapada entre dos mundos, el público, donde había sido convertida en un ícono eterno, y el privado, donde se esperaba que siguiera resolviendo situaciones que no le correspondían. Esa doble vida comenzó a desgastarle emocionalmente, creando un vacío que ni el trabajo constante podía llenar. Otro aspecto oscuro era el encasillamiento. La industria no quiso verla crecer. La veía como un producto perfecto, la niña obediente, dócil, encantadora. Pero cuando la adolescencia llegó, ese molde se rompió y nadie supo qué hacer con ella. Evita de pronto se volvió incómoda. No era suficientemente joven para seguir siendo Chachita, ni suficientemente adulta para interpretar los papeles maduros que deseaba. Ese limbo profesional fue devastador. Muchos productores la evitaban temiendo que el público no aceptara a la mujer detrás del ícono infantil. Ese rechazo silencioso pero constante se convirtió en una de las heridas más profundas de su vida. En entrevistas aisladas, Evita confesó que llegó a sentir que su carrera se había convertido en una obligación más que en un sueño, como si su destino estuviera escrito desde niña y ella no tuviera derecho a cambiarlo. Y en ese encierro emocional nació una verdad incómoda. Evita Muñoz nunca tuvo el derecho pleno de elegir quién quería ser. Pero la parte más dura llegó cuando se enfrentó al deterioro emocional que arrastraba desde décadas atrás. Sus amistades cercanas hablan de episodios de tristeza intensa, de momentos en los que Evita se desvanecía emocionalmente sin explicación. La presión por sostener la perfección la había vuelto experta en ocultar su dolor, pero a veces ese dolor se filtraba en pequeñas grietas, una mirada perdida, un silencio prolongado, un llanto que nadie presenciaba directamente, pero que todos sospechaban. Y cuando la adultez avanzó, el sacrificio más fuerte apareció: la salud. Durante años, Evita trabajó sin descanso, con cargas profesionales que superaban con creces lo aceptable para una actriz que había pasado toda su vida en la industria. Su cuerpo comenzó a resentirlo. Las enfermedades aparecieron, los malestares se multiplicaron, y aún así seguía trabajando porque no sabía vivir de otra forma. La actriz adulta no podía detenerse porque la niña que había sido nunca aprendió a hacerlo. Quizás el momento más trágico de su historia aparece al final. Cuando Evita se enfrentó a sus problemas de salud, lo hizo prácticamente sola. No en el sentido físico. Siempre hubo gente que la quería, sino emocionalmente. Había sido el sostén durante tantos años que le resultaba imposible dejarse sostener. La mujer que había criado a un país entero con su presencia en el cine, finalmente necesitaba apoyo y no sabía cómo pedirlo. La verdad oscura de su vida no es un escándalo, no es una traición, no es una tragedia repentina. Es algo más profundo y, paradójicamente, más doloroso. Evita Muñoz vivió toda su vida para los demás y casi nada para sí misma. Esa es la verdad que pocos conocen. Esa es la sombra que marcó cada uno de sus pasos. Esa es la historia que, por respeto o por incomodidad, México tardó décadas en contar. Mirar la vida de Evita Muñoz Chachita desde la distancia nos obliga a enfrentar una realidad incómoda sobre el precio de la fama temprana y la forma en que México construye y a veces consume a sus ídolos. Desde la perspectiva de este canal, su historia no es solo la de una niña prodigio, sino la de una mujer que pasó toda su vida tratando de sobrevivir a un personaje que nunca la dejó crecer. El público mexicano la amó con devoción. Su imagen era símbolo de ternura, una figura que representaba la inocencia en medio de un país que enfrentaba guerras, crisis y cambios profundos. Chachita era un alivio emocional nacional. Pero esa misma adoración creó una prisión invisible para Evita. Porque mientras México conservaba la imagen de la niña eterna, ella debía cargar con el peso de convertirse en adulta sin que nadie quisiera verla en ese proceso. Lo más doloroso es que su talento nunca estuvo en duda. Evita era una actriz completa, disciplinada, intuitiva, con una capacidad emocional capaz de sostener cualquier papel. La industria debió acompañarla en esa transición natural, guiarla hacia personajes maduros, permitirle evolucionar como artista. Pero en lugar de eso,
la encasilló con una rigidez casi cruel. Para muchos en la industria, Evita servía solo como Chachita, y cuando dejó de encajar en esa etiqueta, la dejaron de ver. Desde este punto de vista, su mayor tragedia no fue haber sido una niña estrella, sino nunca haber recibido las oportunidades que merecía como mujer. Trabajó sin descanso, aceptó roles menores, reconstruyó su carrera una y otra vez, no por ambición, sino por sobrevivencia, y lo hizo con una dignidad que hoy resulta conmovedora. Evita jamás habló mal de nadie, jamás reclamó el reconocimiento que se le negó, jamás denunció el trato injusto que recibió en varios momentos de su vida. Esa humildad, admirada por muchos, también refleja una herida más profunda, la de alguien que nunca creyó tener derecho a exigir más. Y cuando observamos su vida familiar, la sensación de sacrificio se intensifica. Evita se convirtió en sostén económico desde la infancia y siguió siéndolo durante décadas. No tuvo la libertad de decir no. No pudo detenerse a sanar, descansar o cuidarse. Su lealtad hacia los suyos fue absoluta, pero esa entrega también se convirtió en un peso emocional devastador. Es imposible no preguntarse, ¿quién sostuvo a Evita cuando ella ya no tenía fuerzas para sostener a los demás? Aquí es donde la historia adquiere un tono más humano y doloroso. No hubo una traición, un escándalo o un misterio oscuro alrededor de su muerte. Lo que hubo fue una vida entera cargada de responsabilidades que no le correspondían, un cansancio emocional que muy pocos alcanzaron a comprender y un sacrificio silencioso que por momentos parece injusto incluso al contarlo. Pero esta no es una historia solo de dolor, también es una historia de resiliencia, de una mujer que, pese a todo, nunca dejó de trabajar, de sonreír, de hacer reír al público, de transmitir esa misma ternura que la hizo famosa siendo una niña. Evita transformó sus heridas en disciplina, transformó su cansancio en profesionalismo y transformó su dolor en una fuerza que la mantuvo de pie incluso cuando la vida le exigió demasiado. La pregunta que dejamos al público es simple, pero profunda. ¿Cuánto sacrificio puede soportar un ser humano antes de que el mundo reconozca su valor real? La historia de Evita Muñoz Chachita nos invita a reflexionar no solo sobre su vida, sino sobre la forma en que tratamos a quienes crecieron frente a nuestros ojos. A veces, la estrella que más brilla es también la que más ha pagado por mantener la luz encendida. Recordar a Evita Muñoz Chachita es recordar a una niña que nunca dejó de acompañarnos, incluso cuando su propia vida la obligó a crecer demasiado rápido. Su presencia en la pantalla marcó a generaciones enteras, y sin embargo, detrás de aquella imagen luminosa se escondía una mujer que vivió cargando responsabilidades que nadie vio, sacrificios que casi nadie reconoció y dolores que nunca compartió del todo. Hoy, al mirar su trayectoria completa, aparece una sensación de ternura mezclada con melancolía. Evita fue una profesional incansable, una artista que entregó décadas de su existencia al público, a su familia y a una industria que muchas veces no supo corresponderle con la misma lealtad. No se quejó, no reclamó, no exigió nada. Simplemente siguió trabajando, como si cada personaje, por pequeño que fuera, representara un compromiso personal que debía cumplir con absoluta dignidad. Y aún así, hay algo profundamente humano en su historia. Algo que nos recuerda que detrás de cada ícono existe un corazón que también se cansa, un alma que también necesita descanso, una mujer que también hubiera querido ser vista más allá del personaje que el país decidió convertir en eterno. La niña que nos regaló sonrisas, lágrimas y momentos inolvidables cargó con silencios que nadie escucha del todo. Quizá porque no quiso preocupar a nadie, quizá porque no sabía hacerlo, o quizá porque su vida entera había estado definida por la idea de que debía ser fuerte siempre. Su legado, sin embargo, no es solo nostalgia, es también un espejo. Nos obliga a preguntarnos cuánto vemos realmente de las personas que admiramos, cuánto entendemos de sus luchas, cuánto ignoramos de sus sombras. Y en ese sentido, la historia de Evita Muñoz es una llamada suave, casi susurrada, para aprender a mirar con más compasión. Hoy, la niña eterna del cine mexicano sigue viva en la memoria colectiva. Sus películas sobreviven al tiempo, su voz se escucha con la misma claridad. Sus gestos, su risa, su inocencia, su fuerza, siguen ahí, intactos. Pero ahora, al conocer lo que vivió detrás de las cámaras, cada escena adquiere un significado más profundo. Ya no vemos solo a Chachita, vemos a Evita, a la mujer, al artista, a la persona que luchó por mantenerse de pie cuando la vida la empujaba hacia el cansancio. Su legado no necesita un cierre definitivo, no lo tuvo en vida y no lo tiene ahora, porque Evita pertenece a ese tipo de figuras que trascienden no solo por lo que hicieron, sino por lo que significaron,
por la forma en que tocaron el corazón de un país entero. Hay relatos que quizá nunca debieron conocerse, pero ahora tú ya lo conoces.